Hola, esta es la primera parte de la lección número 103 del curso de álgebra avanzada. En la lección anterior estábamos tratando, y logramos ya, ¿verdad?, por el primero de los dos métodos que conocemos, de escribir esta fracción propia como una suma de fracciones parciales. Ya lo habíamos hecho, como les indiqué, por el método de sustitución, el método 1, y estábamos viendo cómo hacerlo por el método 2, el método de igualación de coeficientes. Recuerde que en este segundo método la idea es usted igualar el numerador de la fracción propia que quiere escribir como una suma de fracciones parciales al numerador que resulta de la suma de esas tres fracciones parciales planteadas de esa manera, donde el numerador lo hemos organizado de esta manera por potencias de las x, ¿verdad? X al cubo, por tanto, x al cuadrado por tanto, x por tanto, y un término que no contiene la x, ¿verdad? Bien, y entonces, ¿por qué yo puedo igualar este numerador de la fracción original con este numerador de la fracción que me resulta? Recuerden que esta es otra versión que teníamos para la suma de esas fracciones parciales, y fíjense que aquí el criterio del numerador, para organizar el numerador, es usar precisamente esas incógnitas, A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y D mayúscula, ¿verdad? ¿Ven? Fíjense, A mayúscula por algo, B mayúscula por algo, C mayúscula más D mayúscula por algo, etc. ¿Se fija? Pero en esta otra versión, que es la que usamos para el método 2, tenemos que tener el numerador escrito de esa manera, por potencias de la x. Recuerda que esta primera forma de escribir esa suma de esas tres fracciones parciales, en este caso pues fueron tres fracciones parciales de acuerdo al teorema de fracciones parciales, se usa para el método 1 de sustitución. Bueno, pues ¿por qué es que este numerador va a ser igual a este numerador o a este numerador, ¿verdad? Pero nos interesa ahora este, que es el que corresponde al método 2. Porque fíjense que los denominadores son iguales. Primeramente, como las fracciones dice aquí que son iguales, pues como los denominadores son iguales, y usted dirá, bueno, pero aquí yo veo un denominador diferente a este. Aquí yo veo x a la 4 menos 3x al cubo más 4x cuadrado menos 8. Aquí yo veo x más 1 por x menos 2 y por x cuadrado menos 2x más 4. Lo que resulta es que da la casualidad que esto que está aquí es la factorización de ese polinomio de grado 4. Así que es lo mismo. Así que como estas dos fracciones son iguales, ¿verdad?, y los denominadores son los mismos, pues los numeradores efectivamente van a ser iguales. O sea que este numerador, 3x al cubo menos 11x cuadrado, mira aquí, más 15x menos 34, va a ser igual a este numerador de aquí, x al cubo por a más b más c, más x cuadrado menos 4a menos b menos c más d, más x por 8a, más 2b menos 2c y menos d, y más este término final que no tiene x, ¿verdad?, menos 8a, más 4b menos 2b. Y entonces, una vez tenemos igualado esos numeradores, el de la fracción propia original y el de la suma, de la fracción que es la suma de las fracciones parciales que se necesita sumar para que nos dé esa fracción propia original, usted dice ahora, bueno, pues si dos polinomios, que es lo que tengo aquí, ¿verdad?, este polinomio y este polinomio de acá, son iguales, tienen que tener dos características. Primeramente, tienen que tener el mismo grado. Efectivamente, fíjense que el grado del polinomio que está a la izquierda es 3 y el grado del polinomio que está al lado derecho es 3 también. Y entonces lo otro que tiene que ocurrir es que los coeficientes numéricos de las potencias iguales de las x en ambos polinomios tienen que ser el mismo. Por eso entonces este 3 que acompaña aquí a la x al cubo tiene que ser igual a este coeficiente numérico que acompaña aquí a la x al cubo. O sea que 3 tiene que ser igual a más b más c, ¿verdad? Porque este es el que acompaña a la x al cubo en el polinomio de la izquierda, y este es el coeficiente numérico que acompaña a la x al cubo en el polinomio de la derecha. El negativo 1, que es el coeficiente numérico que acompaña aquí al cuadrado en el polinomio de la izquierda, tiene que ser igual a este coeficiente numérico que acompaña también a x cuadrado, pero en el polinomio de la derecha. O sea que negativo 11 tiene que ser igual a menos 4a, menos b, menos c y más d. Este coeficiente numérico que acompaña a la x, que es 15, tiene que ser igual al coeficiente numérico que acompaña a la x en el polinomio de la derecha. O sea que 15 tiene que ser igual a 8a, más 2b, menos 2c y menos d. ¿Okay? Y entonces finalmente este término constante del polinomio que está en la izquierda, que es menos 34, tiene que ser igual al término constante del polinomio que está a la derecha, que es menos 8a más 4b y menos 2b. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Bueno, fíjense que voy a establecer esas ecuaciones que me igualan los coeficientes de potencias iguales de la x en los dos polinomios. Obtengo un sistema de 1, 2, 3, 4 ecuaciones lineales, porque fíjense que las incógnitas aquí son la a mayúscula, la b mayúscula, la c mayúscula y la d mayúscula, ¿verdad? Y todas están elevadas a potencia 1, no más alto. Así que son 4 ecuaciones lineales con esas 4 incógnitas, a, b, c y d, 4 incógnitas, ¿verdad? Bueno, pues si yo resuelvo ese sistema de 4 ecuaciones lineales con 4 incógnitas, obtendré los valores de la a, la b, la c y la d, que son los números específicos
que yo necesito para formar los numeradores de las fracciones parciales que al sumarse me van a dar la fracción propia que teníamos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Vamos a resolver el sistema, digamos, tenemos muchísimos métodos a nuestra disposición, ¿verdad? Pero vamos a resolver por la escalonación de su matriz ampliada. Así que establecemos la matriz ampliada de ese sistema, ¿verdad? Y en eso fue precisamente que nos quedamos en la segunda parte de la lección anterior, estableciendo la matriz ampliada. Fíjense que la primera fila contendrá las constantes y los coeficientes numéricos de la primera ecuación de una A, una B, una C, ninguna D, porque no hay D en la primera ecuación, y la constante 3 que se coloca en la parte derecha de esa partición que hacemos de esa matriz ampliada, ¿verdad? En la segunda fila se colocan los coeficientes y las constantes de la segunda ecuación del sistema. Miren, menos 4, negativo 1, negativo 1, 1, y la constante que es negativo 11. En la tercera fila de la matriz ampliada colocamos los coeficientes numéricos y la constante de la tercera ecuación del sistema. Miren, 8, 2, menos 2, menos 1, y la constante que se coloca a la derecha de la partición, que es 15. Y en la cuarta fila de nuestra matriz ampliada se colocan los coeficientes y las constantes de la cuarta ecuación del sistema. Mírenla. Negativo 8, 4, 0 porque no hay Cs, negativo 2, y la constante que es negativo 34 lo colocamos a la derecha, ¿verdad? Donde se colocan las constantes de las ecuaciones del sistema de la cual estamos formando aquí la matriz ampliada. Bueno, y como vamos a escalonarla, recuerden que lo primero que hacíamos era convertir estos tres elementos en ceros, ¿verdad? Porque recuerden que la idea de escalonación es que el primer elemento no cero de la primera fila quede en cierto sitio, en este caso queda en la primera columna, el primer elemento no cero de la segunda fila no se quede más y más a la derecha, y así mismo con el del primer elemento no cero de la tercera, el primer elemento no cero de la cuarta, que quede cada vez más y más a la derecha. Bueno, pues empezamos convirtiendo estos tres coeficientes, ¿verdad? Estos tres elementos de esa matriz ampliada de ese sistema en ceros. Fíjense cómo yo convertiría este negativo 4 en 0 usando este 1 de la fila 1 que la vamos a dar quieta, ¿verdad? Pues fíjense que si este menos 4 yo lo sumo 4 veces este 1, tendremos menos 4 más 4, 0, ¿verdad? Así que eso quiere decir que yo tengo que entonces sustituir los elementos de la fila 2 por ellos más 4 veces los elementos de la fila 1, porque eso me ayudará a que esto me llevará a que este negativo 4 se convierta en 0, ¿verdad? ¿Cómo yo convierto este 8 en 0? Pues fíjense que si este 8 que está en la fila 3, yo le sumo, les resto más bien 8 veces lo que está en la fila 1, pues tendremos 8 menos 8 por 1 que es 8, 8 menos 2, 8, 0, ¿verdad? Y por eso a los elementos de la fila 3 yo los voy a sustituir por ellos menos 8 veces los elementos de la fila 1. Y a este negativo 8 que está en la fila 4, si yo le sumo 8 veces este 1 que está en la fila 1, pues porque fíjense que tendremos menos 8 más 8 por 1 que es 8, menos 8 más 8, el 0 que yo quiero colocar ahí, ¿verdad? Así que por lo tanto los elementos de la fila 4 le demos eso. A ellos le sumamos 8 veces los elementos de la fila 1. Bueno, pues fíjense que la fila 1, que no la vamos a cambiar, ¿verdad? Sino que vamos a usarla para cambiar las otras filas, la 2, la 3 y la 4, se queda igualita. Pero entonces fíjense que en la segunda fila se convierte en lo siguiente, ya hemos visto que este se convertía en 0, ¿verdad? Pero entonces ¿en qué se convierte ese negativo 1 que está en la fila 2? Pues el negativo 1, yo le sumo 4 veces este 1 que está en la fila 1, negativo 1 más 4 por 1 que es 4, negativo 1 es 4, 3. Si este negativo 1 que está en la fila 2, yo le sumo 4 veces este 1 que está en la fila 1, pues es lo mismo que con este y este, ¿verdad? Negativo 1 más 4 veces 1 que es 4, menos 1 más 4, 3. A este 1 que está en la fila 2, si yo le sumo 4 veces este 0 que está en la fila 1, tendremos 1 más 4 por 0 que es 0, 1 más 0, 1, ¿verdad? Y a este negativo 11 que está en la fila 2, si yo le sumo 4 veces este 3 que está en la fila 1, tendremos negativo 11 más 4 por 3 que es 12, negativo 11 más 12, 1. Bien, pues ahí tenemos en qué se convirtió la fila 2 al yo hacerle esto, sustituirla por ella más 4 veces los elementos de la fila 1. Más de que se conviertan los elementos de la fila 3. Ya sabemos que este se va a convertir en 0, ¿verdad? Al yo sumarle, o más bien restarle a ella, a los elementos de la fila 3, 8 veces los elementos de la fila 1. Bueno, pues vamos a ver. Como dijimos, ya sabemos que este se convierte en 0, ¿verdad? Pero entonces, ¿en qué se convertirá este 2 que está en la fila 3? Pues le resto a él 8 veces este 1, ¿verdad? Y 2 y menos 8 por 1 que es menos 8, 2 y negativo 8 da negativo 6. A este negativo 2 que está en la fila 3, si yo le resto 8 veces este 1 que está en la fila 1, pues tendremos menos 2 y menos 8 por 1 que es negativo 8, menos 2 y menos 8, menos 10. Si este menos 1 que está en la fila 3 yo le resto 8 veces este 0 que está en la fila 1, pues tendremos menos 1, menos 8 por 0 que es 0, menos 1 y menos 1 y 0, menos 1. Si este 15 que está en la fila 3 yo le resto 8 veces este 3, pues tendremos 15
y menos 8 por 3 que es 24, 15 y menos 24, negativo 9. Y entonces en la fila 4 ya sabemos que al yo sumarle 8 veces los elementos de la fila 1, este menos 8 se convierte en 0, ¿verdad? Y vamos a ver en qué se convierten entonces los elementos de la fila 4 haciendo esto, ¿verdad? Si al 4 que esté en la fila 4 yo sumo 8 veces este 1 que está en la fila 1, tendremos 4 y 8 por 1 que es 8, 4 y 8, 12. Si este 0 que está en la fila 4 yo sumo 8 veces este 1, tendremos 0 más 8 por 1 que es 8, 0 más 8, 8, ¿verdad? Si a este negativo 2 que está en la fila 4 yo le sumo 8 veces este 0, pues tendremos menos 2 más 8 por 0 que es 0, menos 2 más 0, negativo 2. Y finalmente si este negativo 34 que está en la fila 4 le sumo 8 veces este 3 que está en la fila 1, pues tendremos negativo 34 más 8 por 3 que es 24, menos 34 más 24 da menos 10. Y ahí, en eso es que se ha convertido, ¿verdad? La matriz es ampliada al yo aplicarle esas tres operaciones. Fíjense que vamos caminando en la dirección correcta. Porque el primer elemento no cero de la primera fila está aquí, el primer elemento no cero de la segunda fila está más a la derecha, pero el primer elemento de la tercera fila ya no está más a la derecha. Así que yo quiero convertir este elemento en 0 y también este elemento en 0 porque cada vez quiero tener el primer elemento no cero de cada fila más y más a la derecha. ¿Cómo yo convierto entonces este menos 6 en 0? Bueno, pues yo podría usar este 1 de la fila 1 o este 3 de la fila 1. Si uso este 1 de la fila 1, se me daña este 0, ¿verdad? Así que voy a usar, con este menos 6 voy a usar los elementos de la fila 2. Fíjense que si este negativo 6 que está en la fila 3, yo sumo 2 veces este elemento que está en la fila 2, tendremos menos 6 más 2 por 3 que es 6, menos 6 más 6, 0. Y ese menos 6 se convierte en 0. ¿Cómo yo convierto este? Así que por lo tanto, ¿verdad? ¿Qué yo tengo que hacer con la fila 3? Pues a los elementos de la fila 3 yo voy a sustituir por ellos, sumándole, como hemos dicho aquí, 2 veces los elementos de la fila 2. ¿Cómo yo convierto este 12 que está en la fila 4 en 0? Pues fíjense que si ese 12 que está en la fila 4 yo le sumo, les resto más bien 4 veces este 3, tendremos 12 menos 4 por 3 que es 12, 12 menos 12, el 0 que yo quiero también tener ahí. Así que por tanto los elementos de la fila 4, yo voy a hacer eso mismo, a ellos les voy a restar 4 veces los elementos de la fila 2, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver en qué se convierte esto. La fila 1 se quedará igual, ¿verdad? Porque no estamos alterándola para nada. Mira, la fila 1 y la fila 2 de hecho no se están alterando para nada. La fila 2 se quedará igual, miren aquí. Ahora la fila 3, fíjense lo que le pasa, hay que sumarle 2 veces la fila 2. Pues ya hemos visto que este se convierte en 0, no vamos a discutir eso, ¿verdad? Pero entonces este negativo 10 que está en la fila 3, si yo sumo 2 veces este 3 que está en la fila 2, tendremos menos 10 más 6, menos 4, mírenlo aquí. Este negativo 1 que está en la fila 3, si yo sumo 2 veces este 1 que está en la fila 2, tendremos menos 1, más 2 por 1 que es 2, menos 1 más 2, 1 positivo. Y si este menos 9 que está en la fila 3, yo le sumo 2 veces este 1, tendremos menos 9 más 2 por 1 que es 2, menos 9 más 2, menos 7. Entonces ahora lo que le pasa a los elementos de la fila 4 cuando yo le haga eso. A ellos les resto 4 veces los elementos de la fila 2. Pues fíjense que este 0 se queda ya igual y este 12 ya discutimos que se convertía en 0. Ahora, este 8 que está en la fila 4, cuando yo le reste 4 veces este 3 que está en la fila 2, tenemos 8 menos 4 por 3 que es 12, 8 menos 12, negativo 4. Si este 2 que está en este negativo 2, perdón, que está en la fila 4, le resto 4 veces este 1 que está en la fila 2, tendremos menos 2 y menos 4, negativo 6. Y si este negativo 10 que está en la fila 4, yo le resto 4 veces este 1 que está en la fila 2, tendremos menos 10 y menos 4 por 1 que es menos 4, menos 10 menos 4, menos 14, ¿verdad? Bien, pues fíjense que continuamos caminando en la dirección correcta. Primer elemento no cero de la primera fila está aquí, ¿verdad? Primer elemento no cero de la segunda fila está más a la derecha. Primer elemento no cero de la tercera fila está más a la derecha. Pero fíjense que el primer elemento no cero de la cuarta fila no está más a la derecha. Así que eso quiere decir que yo quiero convertir este negativo 4 en 0. ¿Cómo yo convertir ese negativo 4 que está en la fila 4 en 0? Pues fíjense que yo puedo usar la fila 1, la fila 2 o la fila 3. Pero si uso la fila 1 se me cambian estos dos ceros, ¿verdad? Que ya los tengo ahí y quiero tenerlos ahí. Si uso la fila 3, perdón, si uso la fila 2, se me cambia este 0 que está aquí, ¿verdad? Con este 3. Ahora, si uso los elementos de la fila 4, con la fila 4, de la fila 3, no se me altera ninguno de estos dos ceros. Así es que yo voy a coger los elementos de la fila 4, que es donde está este menos 4 que yo quiero convertir ahora en 0, y le voy a restar los elementos de la fila 3, porque fíjense, si a menos 4 yo les resto menos 4, sería menos 4 más 4, 0. Miro aquí. Así que efectivamente a los elementos de la fila 4 yo voy a restar los elementos de la fila 3. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. Menos 4 menos menos 4, menos 4 más 4, 0. Menos 6 menos 1, menos 7. Y menos 14 y menos menos 7, que sería menos 14 más 7, negativo 7, ¿verdad? Y entonces eso sería lo que nos queda en esa matriz, ¿verdad? Fíjense que la fila 1 se quedó igual en este paso, la fila 2 también y la fila 3 se quedó igual. La única que cambiamos fue la fila 4.
para convertir este negativo 4, miren, en 0. Y esta escalonada, porque fíjense que el primer elemento no solo de cada fila está cada vez, miren, más y más a la derecha. Pues esa matriz ya está escalonada. Vamos a indicarlo aquí. Esta matriz ya está escalonada. Bien. Bueno, pues, una vez la tenemos escalonada, ¿cómo usted lee la solución del sistema? Pues usted va a la última fila, que es la que menos coeficientes no cero tiene. Y lee que negativo 7 por la variable cuyos coeficientes están en esa cuarta columna, que es la D, va a ser igual a lo que dice acá, la constante que está acá, negativo 7. Así que tenemos esta ecuación, negativo 7D será igual a negativo 7. Y de ahí yo saco la D, dividiendo en ambos lados, aplicando la ley de división de las igualdades entre negativo 7, porque en el regalo izquierdo se cancela el negativo 7, nos queda la D solita, y negativo 7 entre negativo 7 da 1. Bien, pues ahora seguimos acá. Y decimos, sustituyendo por D en la tercera fila, porque ya conocemos cuánto es D, que es 1, y resolviendo la ecuación que se obtiene de ella para C, porque fíjense que no sé, en la fila 3 tiene Cs y Ds. Yo sustituyo aquí el valor de la D y puedo entonces buscar el valor de la C. Puedo resolver entonces esa ecuación que me sale al yo sustituir en la fila 3 por D, puedo resolverla para la C y saber cuánto es la C. Así estamos indicando aquí, sustituyendo por D en la fila 3 y resolviendo la ecuación que obtenemos para C, pues vamos a verlo. Fíjense, la tercera fila haría menos 4 por la variable cuyos coeficientes están en esa tercera columna, que es la C, ¿verdad? Menos 4 por C. Más 1 por la D, que ya yo sé que vale 1, será igual, dice aquí, a negativo 7. O sea que menos 4C más 1 por 1, que es 1, será igual a negativo 7. O sea que menos 4C será igual a menos 7. Y transponemos este 1 al lado derecho como menos 1. O sea que menos 4C será igual a menos 8, ¿verdad? Porque menos 1 y menos 7 y menos 1 da menos 8. Y ahora para dejarla solita, hacemos algo parecido a lo que hicimos aquí con la D. La dividimos entre su coeficiente, ¿verdad? En ambos lados de la ecuación aplicando la ley de división de las igualdades, ¿verdad? Aquí se cancela el menos 4, nos queda la C solita y será igual a negativo 8 entre negativo 4 va a dar positivo y 8 entre 4 va a dar 2. Ya tenemos cuánto es la C. Pues ya que tenemos cuánto es la D y la C, sustituimos por ellas en la segunda fila de la matriz ampliada, ¿verdad? Que ya está escalonada. Y pues podremos resolver entonces para la B, que nos queda todavía pendiente aquí, ¿verdad? Sustituyendo en la segunda fila por C y D y resolviendo la ecuación que se obtiene para B, tenemos lo siguiente. Vamos a ver qué dice esa segunda fila. Dice 3B, 3B mayúscula, más 3C, pero la C ya yo encontré que vale 2, más 3 por 2, más 1 por la variable que va en esa columna, que es la D, que ya sabemos que vale 1, será igual a 1, ¿no? O sea que 3B más 6, ¿verdad? Porque 3 por 2 da 6, más 1 por 1 que da 1, será igual a 1. O sea que 3B será igual a este 1 en el lado derecho, y 6 más 1 da 7, que al transponerlo acá da menos 7. O sea que 3B será igual a 1 menos 7, que da negativo 6. Y ahora, para yo obtener la B, tendremos que dividir aplicando la ley de división de las igualdades en ambos lados entre 3, ¿verdad? Aquí se cancela lo que da la B solita, y nos da negativo 6 entre 3, da negativo 6 entre 3, 2. Y ya tenemos cuánto es la B, ¿verdad? Finalmente, sustituyendo por B, que ya conocemos, C, que ya conocemos,
y D, que ya conocemos, en la fila 1 y resolviendo la ecuación que así se obtiene para, y recuerde que la única incógnita que nos falta buscar es la A. Ya tenemos la D, la C, la B, nos falta la A. Pues mire que dice esa primera fila de la matriz finalmente escalonada, ¿verdad? Vamos a ver esta matriz previa a la finalmente escalonada y vemos que la primera fila dice una A, porque recuerden que esta es la columna de los coeficientes de la variable o de la incógnita A, una A, más 1 por B, pero B vale negativo 2, 1 por negativo 2, más 1 por C, y C vale 2, más 0 por D, así que 0 por 1 se lo cuenta, dice que va a ser igual a 3, ¿verdad? Así que A menos 2, porque 1 por menos 2 menos 2, más 2 será igual a 3, pero menos 2 más 2 se anulan, ¿verdad? Y que nos queda que la A es igual a 3, y ya tenemos también cuánto es la A. Así que ya hemos conocido, hemos encontrado los valores para estas incógnitas A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y D mayúscula que necesitamos para completar los numeradores de nuestras fracciones parciales, ¿verdad? Ahora, fíjense también que esos mismos fueron los valores que obtuvimos para esas mismas incógnitas A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y D mayúscula, haciendo uso del método 1 de sustitución. ¿Okay? Ahora, fíjense que esto era como una muletilla, ¿verdad? Para, de hecho, el problema que teníamos, que era expresar una fracción impropia que nos daban al principio, como una suma de fracciones parciales, ¿verdad? Como era una fracción impropia y el teorema de fracciones parciales no se puede aplicar a fracciones impropias, hicimos una división del numerador de esa fracción impropia entre su denominador y encontramos un cociente, que era 1, más un residuo, y da la casualidad, más otra expresión, una otra fracción más bien algebraica, que se escribía de esta manera, haciendo uso del residuo que se obtenía de esa división de los dos polinomios de grado 4 que teníamos inicialmente, entre el divisor, que era el denominador de la fracción impropia original de grado 4, tanto en el numerador como en el denominador, ¿verdad? Así que de hecho, lo que yo quiero buscar es la forma de escribir aquella fracción impropia que nos daban al principio del problema, ¿verdad? Que decía el cociente, que daba la casualidad que nos daba 1, más esas fracciones parciales, que es lo que se descompone esta fracción propia, que se obtiene al cambiar la fracción impropia original como una expresión mixta. 1 más esa fracción propia, ¿verdad? Así que por lo tanto, decimos así. Ajá, llegamos hasta aquí. Ahora decimos, por lo tanto, la fracción que nos daba originalmente en este problema, que era aquella fracción impropia que les he mencionado, ¿verdad? Que vamos a escribirla ahora otra vez. Que decía, por lo tanto, la fracción impropia que teníamos al principio era esta. Decía x a la 4 menos 7 x cuadrado más 15x menos 42 sobre x a la 4 menos 3x al cubo más 4x cuadrado y menos 8 será igual a, decía 1, ¿verdad? Que era el cociente, yo dividí este polígono entre este polígono más esta fracción propia, que recuerde que se obtiene dividiendo el residuo que se obtuvo al efectuar esta división por el método ese largo que usted conoce de álgebra elemental sobre el divisor de esa división. Fíjense que este denominador está aquí, es este mismo denominador que tenemos aquí, ¿verdad? Pero acabamos de encontrar que esa fracción propia, que ahora sí se le puede aplicar entonces a ella el teorema de fracciones parciales, da lo siguiente, ¿verdad? La A que encontramos que era 3 sobre x más 1, más la B que encontramos que era negativo 2, así que podemos decir más menos 2 arriba, o sencillamente aplicar el teorema de signo de fracción y cambiar el signo al frente, y arriba en vez de poner menos 2, poner los 2, cambiarlo también arriba, ¿verdad? Así que sería menos 2 sobre x menos 2 y más este binomio cx más d. La c vale 2, así que será 2x más la d, que es habíamos encontrado que era, me parece que 1, ¿verdad?
Me parece que hemos encontrado que era 1. Sí, exactamente. Más c, que como hemos dicho es 2x, más la d que es 1 sobre este denominador que es x cuadrado menos 2x y más 4. ¿Okay? Y esta sería la suma de fracciones parciales que nos da la fracción impropia que nos daban al principio. ¿Okay? Si usted va a cuando terminamos el método 1, ¿verdad?, verá que nos da la misma suma de fracciones parciales. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver entonces este otro ejemplo, un segundo ejemplo de este mismo tipo de problema. ¿Okay? Este fue el primero. El segundo nos presenta esta fracción. ¿Okay? Ahora también descomponer como una suma de fracciones parciales. Dice 4x cuadrado menos 5x y más 10 sobre x menos 2 por x cuadrado más x y más 2. Bueno, lo primero que notamos es que esa fracción que nos dan es ahora otra vez propia, igual que los primeros ejemplos, ¿verdad? Porque fíjense que el grado del numerador es 2. Y el grado del denominador, si usted efectúa esta multiplicación, cuando usted multiplique x por x cuadrado va a dar x a la 3, así que va a salir un término con x a la 3. O sea que eso quiere decir que el grado del denominador va a ser 3, mayor que el grado del numerador, que es 2. Así que por eso es que es propia esa fracción, ¿verdad? Y la otra diferencia con el problema original, que era este, ¿verdad?, es que el denominador ya no nos dan factorizado. No hay que factorizar ese denominador porque nos dan ya factorizado. Fíjense que ese denominador contiene un factor lineal que no se repite porque tiene exponente 1 y un factor cuadrático que tenemos que ver si es irreducible, porque si fuera reducible, o sea, se puede factorizar, lo factorizamos, entonces tendríamos factores lineales que posiblemente no se repitan, a no ser que uno de los factores que saliera de aquí sea este mismo, ¿verdad?, en cuyo caso entonces este sería el cuadrado y con otro factor, o que los dos factores que salgan aquí sean el mismo, entonces teníamos este factor lineal a la 1 y este otro factor lineal que sale de aquí a la 2, que es el mismo factor que sale dos veces. Pero fíjense que si yo trato de factorizar este factor que está aquí abajo, tratamos de factorizar el factor cuadrático. Repetimos, porque si es factorizable, pues entonces se convierte en un producto, el denominador es el producto de tres factores lineales que no se repiten o tal vez se repitan, ¿no? Pero si no se puede factorizar, entonces pertenece al caso 3 del teorema de fracciones parciales, porque no se tiene un factor, el denominador cuadrático irreducible, que no se puede factorizar. Y entonces se aplica lo que dice la tercera parte de ese teorema de fracciones parciales, ¿verdad? Así que vamos a ver ya todo esto. Y como vamos a tratar de factorizar ese trinomio cuadrático mónico que tenemos en este segundo factor del denominador, tenemos que hacer un producto que es el 2 y una suma que es el coeficiente numérico del segundo término, que en este caso es 1. Y nos preguntamos qué dos números enteros multiplicados dan 2 y sumados dan 1. No existen. ¿Okay? No existen. Porque fíjense que los factores del 2 serían 1 y 2. Y la suma de 1 y 2 es 3, no da 1. Y si uno positivo y uno negativo, pues la diferencia es 1. ¿Verdad? Pero entonces, si digamos el 2 es positivo, ¿verdad?, y el 1 es negativo, 2 por menos 1 no da 2, da menos 2, ¿verdad? Aunque 2 y menos 1 da 1. ¿verdad? Y al revés, si este es menos 2 y el 1 es positivo, pues menos 2 por 1 da menos 2, tampoco da 2, tiene que dar menos 2 positivo, y la suma, de hecho, tampoco da 1, da negativo 1. Así que fíjense que no hay dos números enteros que multiplicados de 2 y sumados de 1. Así que por lo tanto, ese factor x cuadrado, que más x más 2, es irreducible. Bueno, ¿cuál será entonces la suma de fracciones parciales que totaliza esta fracción propia que